Yo lo primero que os propongo es una ecuación muy sencilla. A mayor grado de dependencia, mayor saqueo imperialista. Por el contrario, a mayor grado de independencia o de autonomía, mayor crecimiento económico. China, la India, Brasil, Sudáfrica, la lista de países emergentes que están impulsando el desarrollo económico mundial y que hoy son la envidia de los países desarrollados, han podido alcanzar esta situación por la voluntad política de sus estados y gobiernos, tomando decisiones frontalmente enfrentadas a los mandatos del Fondo Monetario Internacional y a las exigencias de bancos y multinacionales. No faltan ejemplos en la historia reciente, y algunos se han comentado ya aquí, para demostrar que con voluntad y fuerza política sí se puede seguir un camino de desarrollo autónomo. Sí se puede llevar una política distinta a la que imponen el FMI y Bruselas. El expresidente brasileño Lula, que se ha ganado el respeto mundial porque ha sabido conducir a Brasil hacia la eliminación de la pobreza, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades sociales. Pero para conseguir este objetivo, la primera medida que tomó Lula fue cortar las amarras que lo mantenían encadenado al Fondo Monetario Internacional y al chantaje de Washington. Lo primero que hizo fue liquidar la deuda con ellos. Negoció un crédito en unas condiciones mucho más ventajosas con el resto de países emergentes. Me refiero a la India, China y Rusia. Cuando hubo devuelto de golpe el crédito al Fondo Monetario Internacional, le indicó diplomáticamente que no quería volverle a ver el pelo a ninguna delegación suya metida en las sedes del gobierno ni de la presidencia brasileña. El ahorro de intereses que obtuvo Lula se invirtió en crear empleo, aumentar las ayudas sociales, medidas combinadas con la elevación salarial, reactivaron el mercado interno, que se ha convertido en el principal motor económico del crecimiento de Brasil, que está aumentando al ritmo del 7,5% anual. Pero no son solo gigantes como Brasil, la India y China. En Ecuador, Rafael Correa, cuando llegó a la presidencia, amenazó a todos los acreedores de la deuda externa ecuatoriana con denunciar gran parte de la deuda externa como deuda odiosa. La deuda odiosa es aquella deuda injusta por haberse realizado en términos de indefensión para el deudor. Y al estar esta figura reconocida en el derecho internacional, puede saldarse con el impago de dicha deuda por la vía legal. Rafael Correa se dirigió a los acreedores y les dio dos opciones. Una, no cobrar, ir a juicio en todo caso. La otra, la recompra de toda la deuda por el 30% de su valor oficial. Bien, ante el incierto y probable largo camino de la batalla legal, todos los acreedores ofrecieron el trato, o sea, aceptaron el trato. 5 años después, Ecuador ha crecido el primer trimestre del 2011 al 8,2% anual. O sea, sí se puede. Y tampoco le descubro a nadie el ejemplo de Islandia. Allí, y a través de 2 referéndums, el pueblo rechazó pagar los 3.500 millones que reclamaban bancos de Inglaterra y Holanda. Los islandeses se mantuvieron firmes frente a todas las amenazas de la UE y del FMI, tiraron al gobierno, nacionalizaron los bancos, han llevado a los tribunales al primer ministro y a unos cuantos altos ejecutivos de la banca islandesa, y se está redactando una nueva constitución para ampliar la democracia. Hoy, Islandia no solo no tiene caos, sino que crece al 2,2% sin aplicar ni un solo recorte a su estado del bienestar. ¿Qué es entonces lo que nos dice el ejemplo de estos 3 países que acabo de comentaros? ¿Qué enseñanzas nos ofrecen? Yo creo que hay 2 muy importantes. La primera es que la independencia es la clave. Es la clave para poder avanzar por un camino propio distinto al que quieren imponernos Washington y Berlín. Que para actuar de acuerdo a las necesidades del país y a los intereses de la mayoría de gente, es necesario defender la soberanía nacional. Es necesario ser autónomos. Es necesario decidir por nosotros mismos. Por eso, uno de los 3 puntos clave de nuestro programa y que nos distingue con absoluta nitidez de cualquier otra opción política que se presenta a estas elecciones es la defensa de la soberanía nacional, porque sin ella ninguna otra transformación será posible, porque, señores, la independencia
va unida a la libertad y ahora también al pan. Es que con unidad y con fuerza política, claro que los pueblos podemos imponer otro camino, otra alternativa. La mayoría del planeta está asombrada de la transformación de Brasil, de que en 10 años ha pasado de ser un gigante económico enfermo y aquejado de raquitismo económico a hablarle de tú a las grandes potencias mundiales. Sin embargo, pocos conocen que desde 1989 Lula y el Partido de los Trabajadores de Brasil fracasaron hasta 3 veces en su intento por ganar las elecciones presidenciales, consiguiéndolo solo en la 4ª ocasión, en 2003, después de 14 años de su primer intento. Fue la persistencia en defender una y otra vez un programa justo de redistribución de la riqueza y de soberanía nacional. Fue la determinación, elección tras elección, por ir ganándose el apoyo y el voto de la mayoría de la población. Y fue la voluntad política de levantar un amplio frente de unidad en el que ha dado cabida desde la extrema izquierda que representa el movimiento de los sin tierra hasta el partido de centro derecha representante del empresariado de Sao Paulo, la que acabó finalmente transformando a Brasil, llevándolo por otro camino y con otra política completamente distinta. Este es el camino que tenemos que seguir nosotros, el de la persistencia en el programa de redistribución, democracia y soberanía, el camino de la determinación de ganar el apoyo del 90% y el camino de la voluntad de crear un amplio frente de unidad para defender nuestros intereses. Quiero dirigirme a vosotros con las bellas palabras de Walt Whitman, que supongo que muchos conoceréis. Queridos amigos, compañeros y camaradas, confieso que os he apremiado a que avanzaréis conmigo y que os sigo apremiando sin imaginar siquiera cuál es nuestro destino, ni saber si saldremos victoriosos o del todo aplastados y vencidos. No sabemos si saldremos victoriosos, pero sí que sabemos que no hay prácticamente nadie en España que no esté directamente afectado por el saqueo que nos están imponiendo desde el exterior. Sí sabemos que con un país rebajado y degradado a la 3ª división mundial, el futuro que nos espera no es otro que el de ver aumentar el expolio. Sí sabemos que nuestros hijos y nietos no podrán contar con ese futuro mejor que todos aspiramos a darles, porque hoy los derechos por los que hemos luchado varias generaciones están gravísimamente amenazados. Vivimos una de esas ocasiones, uno de esos momentos históricos en los que ante un colectivo se presenta la opción de decidir su destino, de luchar por su dignidad y su independencia, o ser arrastrados por el imperialismo al empobrecimiento como pueblo y a la degradación como país. De dejar a las próximas generaciones, a nuestros hijos y nietos, una España y un mundo mejores, más igualitarios y más justos, o permitir que la distancia que separa al 5% más rico del resto de la población se convierta en un abismo social insalvable. Lo estamos viendo cada día. La crisis estallada en Wall Street de las grandes burguesías monopolistas del mundo busca arrastrarnos a los países y pueblos sometidos a su dominio en una espiral infernal, en una espiral de mayor saqueo para que nosotros paguemos sus pérdidas, de más empobrecimiento, de peores condiciones de vida, de recortes de libertades y de creciente secuestro de la soberanía nacional. Y ese es justamente su punto más débil, que su proyecto ataca los intereses del 90% de la gente. Y a medida que sus ataques se multiplican, a medida que su voracidad se vuelve más y más grande, provocan más y mayor rechazo y crean más y mejores condiciones para elevar el nivel de conciencia del pueblo y el nivel de organización en nuestro país. Porque sí podemos y el 15M lo ha demostrado sobradamente. Ha demostrado el enorme caudal de energía y la voluntad de lucha que existe entre amplios sectores populares. Sí podemos, paso a paso, pero firmemente, levantar, acumular fuerza política
que haga fracasar el negro futuro que nos preparan. Sí podemos, con voluntad política, para unir un frente amplio y persistiendo en elevar el nivel de conciencia y de organización, hacer surgir la fuerza capaz de empezar a cambiar. Este es el objetivo del próximo 20N, acumular fuerzas en torno a una alternativa que defiende los intereses del 90% de nuestra gente. Y para eso os llamo a multiplicar nuestro trabajo durante toda la campaña, a que conscientes de lo mucho que nos jugamos, difundamos el programa y hagamos que todos nuestros compañeros, familiares y amigos apoyen y voten las candidaturas de Verdad contra la Crisis, Unificación Comunista de España. Extiendan y difundan el programa de redistribución de la riqueza. Hagan suyas y tomen en sus manos nuestras candidaturas de Frente Amplio por la redistribución, la democracia y la soberanía. Porque sí podemos.